Hoy es uno de aquellos evangelios que nos ayudan a entender el significado de la cruz. La cruz por sí misma no tiene sentido. La cruz, en cambio, como dice San Pablo, para los judíos es un motivo de escándalo. Para los griegos es un motivo de risa. La cruz es un lugar en donde no puede morir el Hijo del Señor. De ahí que sean necesarias las diferentes catequesis que Jesús le dirá a sus discípulos para enseñarles que deben poner sus pies en la tierra y dejar de pensar que Jesús es tan poderoso que va a recobrar el reino perdido de Israel. Y más bien será un profeta que entregará su vida en la cruz como un signo máximo del amor del Señor. Por eso esas catequesis que Jesús va a llevar a los discípulos les hace entender poco a poco lo que esto significará. Cosa que será difícil de entender para ellos, lo entenderán mucho después de la resurrección o con la resurrección. Jesús tuvo inconvenientes en su predicación con diferentes grupos y con las multitudes. Ahora nos muestra el evangelista que los que no pueden entender o a quienes se les está haciendo difícil entender es al mismo grupo de los discípulos. Cuando les habla de este Mesías sufriente, es paradójico cómo Pedro se lleva aparte a Jesús y le dice que eso no le puede suceder a él, que él lo va a ayudar. Jesús le llama Satanás. Anteriormente, el domingo pasado, escuchamos cómo Pedro reconoce a Jesús como el Cristo, como el Mesías. Y ahora, Pedro no quiere reconocer que va a ser un Mesías sufriente. Por eso le dice esas palabras a Jesús y Jesús reacciona de esa manera. Antes lo llamó como piedra fuerte, roca de la iglesia. Y ahora le dice Satanás, el que tienta, aquel que distrae. Por eso Satanás no es una figura antropomorfa, no, más bien es una actitud, esa actitud que nos distrae o que nosotros distraemos a los demás. Jesús le dice a Pedro, tus palabras no son las palabras de Dios o tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y eso nos puede pasar a nosotros, y si es verdad. Podemos distraernos con facilidad y podemos distraer a los demás porque pensamos como seres humanos. Y no debemos pensar como Dios, porque no somos como dioses. Debemos pensar como lo que somos, como humanos, pero al modo de Jesús. Si queremos seguir el proyecto de Dios, debemos hacerlo al modo de Jesús. Cuando Jesús dice a sus discípulos que cada quien debe tomar su propia cruz, está llamándolo a que cada quien debe ser responsable de su propio ministerio, de su propio proyecto. Debe recrear el proyecto del Padre, el proyecto de Dios en su propia vida. A esto estamos llamados. Así que seamos no como Pedro, sino seamos como Jesús. Y por último, el hecho de que el mismo Pedro, roca de la iglesia, sea llamado así por Jesús, aunque lo había ya proclamado como roca de la iglesia, nos puede reconocer que somos seres humanos que podemos caer, que podemos errar, que tenemos nuestras limitaciones, que somos capaces de cosas grandiosas como reconocer la mesianidad de Jesús, pero también podemos ser capaces de cosas pésimas. Podemos distraernos del proyecto de Jesús. Por eso, cada día, con constancia, debemos tratar en la medida de lo posible de seguir a Jesús.